Shalom a todos. Hoy vamos a dejar de lado los estudios religiosos para ver la vida de un personaje muy importante en la creación del Estado de Israel. Me refiero a Golda Meir. Nacida en Ucrania y criada en Estados Unidos, se convirtió en la primera y única mujer primer ministro del Estado de Israel. Golda Meir, entonces Mavovich, nació en 1898 en Kiev. En 1903, su padre, llevado a la indigencia, se fue de Rusia a Estados Unidos. Golda, junto con su madre y sus hermanos, se mudaron a Pinsk y esperaron a que su padre los llamara. Pinsk fue uno de los centros de la vida judía en Europa del Este. Golda creció en medio de las amenazas de los pogroms. Los pogroms eran los disturbios antisemitas organizados. Y en la atmósfera subversiva de la Rusia prerevolucionaria. En 1906 la familia se mudó a los Estados Unidos y se reunieron con el padre de Golda en Milwaukee. No sé cómo se pronuncia, yo inglés no sé. Golda se destacó en sus estudios y al graduarse de la escuela secundaria se formó como educadora y se convirtió en maestra. En el año 1915 se unió a la rama local del Partido Socialista Sionista, el Poalei Zion, y en 1921, junto con su esposo Morris Meyerson, emigró a la entonces Palestina. La pareja se unió al kibutz Meravía, en el norte del valle del Jezreel, superando las duras condiciones del kibutz, así como el prejuicio generalizado de que las niñas estadounidenses no eran lo suficientemente fuertes para una vida de trabajo manual. Golda comenzó a cumplir su ambición de ser pionera. No ser hermosa, escribió, fue la verdadera bendición. No ser bella me obligó a desarrollar mis recursos internos. La niña bonita tiene una ventaja que superar. Casi de inmediato Meir, en ese momento Meyerson, asumió puestos de responsabilidad en la Histadrut, la Federación de Trabajadores responsable de la mayor parte del desarrollo económico, los servicios sociales y el liderazgo político anterior a 1948, o sea, de la creación del Estado de Israel. En 1928 fue nombrada secretaria ejecutiva del Consejo de Mujeres Trabajadoras y se desempeñó como emisaria de la Organización de Mujeres Pioneras en los Estados Unidos desde 1932 a 1934. A su regreso a la entonces Palestina, Golda fue invitada a unirse al comité ejecutivo de la Histadrut y 2 años más tarde fue nombrada jefa de su departamento político. En junio del 1946, Golda reemplazó a Moisés Shertok, más tarde Moshe Sharet, como jefe del departamento político de la agencia judía.
el cuasi Ministerio de Relaciones Exteriores de lo que era el Estado el Estado de Israel que estaba en espera. En el año 1947 los británicos anunciaron su intención de abandonar Palestina y entregar la cuestión del futuro del país a las Naciones Unidas. Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas se preparaba para votar sobre la partición de Palestina en estados árabes y judíos, Golda fue enviada en una misión clandestina para negociar en persona con el rey Abdullah de Transjordania. En una reunión en noviembre de 1947 con Meir en Naharaim, en el Valle de Jordán, el rey se declaró aliado de los sionistas y prometió abstenerse de hostilidades contra el Estado judío. Sin embargo, 6 meses después llegaron rumores a los líderes del Yishuv de que Abdullah se había unido a la Liga Árabe y planeaba unirse al próximo ataque contra Israel. El 10 de mayo de 1948, Golda partió nuevamente, esta vez para una reunión en Amán. Viajó disfrazada de mujer árabe, cambiando de auto varias veces para preservar el secreto de la reunión. Esta vez, el rey fue menos comunicativo, admitió que los judíos eran sus únicos aliados en la región, pero dijo que tenía las manos atadas. Argumentó en contra de la declaración del Estado y ofreció a los judíos el estatus de minoría protegida en un Estado jordano ampliado. Si no, se declaraba el Estado de Israel. Golda, como era de esperar, rechazó de la oferta. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel. Golda fue uno de los firmantes de la proclamación. Poco tiempo después, fue enviada a Moscú como la primera representante diplomática de Israel en la Unión Soviética, donde los judíos soviéticos la recibieron con entusiasmo. Al regresar de Rusia en 1949, fue elegida miembro de la primer Knesset como ministra de Trabajo. Inició programas masivos de obras públicas que proporcionaron empleo a los cientos de miles de nuevos inmigrantes que inundaban el país. De 1956 a 1965, en su calidad de ministra de Relaciones Exteriores, al ser nombrada para el cargo, hebraizó su apellido de Meyerson a Meir. Ahí Golda Meir defendió el ataque de Israel a Egipto en la campaña del Sinaí ante la comunidad internacional e inició relaciones con estados africanos recién independizados, ofreciendo la experiencia y asistencia técnica de Israel. La muerte del primer ministro Levi Eshkol en 1967 dejó un vacío de poder en la cúpula del gobernante Partido Laborista. Golda Meir, entonces secretaria general del Partido Laborista, fue presentada como una candidata de compromiso para evitar un amargo conflicto entre los contendientes a primer ministro, Yigal Allon y Moshe Dayan.
Después de mucha deliberación y con gran temor, Meir aceptó el cargo, convirtiéndose en la primera y hasta la fecha única mujer primera ministra de Israel y la tercera mujer jefa del gobierno en el mundo. La actitud de Meir hacia el feminismo fue desconcertante. Dijo que los 4 años que pasó como ama de casa en Jerusalén, después del nacimiento de sus hijos, fueron los más miserables de su vida. Se sintió aislada y absorbida por sus deberes para con su familia. Escribió articuladamente sobre la culpa que enfrentan las mujeres modernas por su falta de satisfacción con los roles de género tradicionales y su deseo de abandonar a sus familias en la búsqueda de la realización personal. Sin embargo, Golda Meir no era feminista. En lugar de luchar por los derechos de la mujer, simplemente asumió la igualdad como un hecho. Encontró la atmósfera de las organizaciones de mujeres restrictivas y prefirió el desafío de trabajar con hombres, viéndose a sí misma como una líder que resultó ser una mujer, no una líder femenina. Dijo, la liberación de la mujer es una gran cantidad de tonterías. También dijo, son los hombres los que son discriminados. No pueden tener hijos y es probable que nadie haga nada al respecto. Otras frases de Golda Meir, famosas. Un líder que no duda antes de mandar a su nación a la batalla no está hecho para ser un líder. El pesimismo es un lujo que los judíos no se pueden permitir. Cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, entonces tendremos paz. No nos gusta la guerra, incluso cuando las ganamos. El hecho de ser abuela me da la certeza de que la paz llegará algún día al Medio Oriente. Sé que también hay abuelas en Egipto, Jordania y Siria que quieren que sus nietos vivan. No nos regocijamos con la guerra. Nos regocijamos cuando desarrollamos un nuevo tipo de algodón o cuando las fresas florecen en Israel. Otro dicho cómico de Golda Meir. Moisés nos arrastró 40 años por el desierto para traernos al único lugar en todo Medio Oriente donde no hay petróleo. El cargo de primer ministro de Golda Meir estuvo marcado por la controversia. En 1971 surgieron las Panteras Negras en Israel, un movimiento social radical, a veces violento, que protestaba contra la discriminación de los israelíes de origen norteafricano o de Oriente Meir. Meir vio a los Panthers como criminales, negando su legitimidad como movimiento. Y luego de una reunión con líderes de los Panthers, los caracterizó como niños no buenos. Durante los siguientes 6 años, la mayoría de los sefaradíes abandonaron el Partido Laborista y transfirieron su apoyo a los derechistas del Likud, que finalmente
llevaron a Menachem Begin al poder en 1977. Golda Meir asumió el cargo después de la Guerra de los 6 Días y en el apogeo de la guerra de desgaste, que se desarrolló a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto, cobrando cientos de vidas israelíes. Ella torpedeó los planes para devolver los territorios conquistados en 1967, a cambio de la paz con los árabes, y desestimó la propuesta del presidente egipcio Sadat para crear un acuerdo interino entre Israel y Egipto. Golda Meir se suscribió a la concepción, la suposición estratégica, que después de la demostración de superioridad militar de Israel en la Guerra de los 6 Días, los árabes habían abandonado cualquier esperanza de ofensiva militar contra el Estado judío. En esta atmósfera política, y a la luz de su creencia de que el nacionalismo palestino no era más que un ardid diseñado para deslegitimar y finalmente destruir Israel, Golda Meir prefirió activos territoriales concretos a la diplomacia incierta. La concepción se derrumbó en Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. El ataque fue imprevisto por la inteligencia de Israel, a pesar de las claras señales de que Egipto y Siria estaban haciendo preparativos militares y habían hecho declaraciones inequívocas de intenciones hostiles. En las horas previas a la guerra, ante las garantías de sus jefes de inteligencias de que no era inminente ningún ataque, Meir deliberó si ordenar una movilización a gran escala. Su fracaso en hacerlo fue motivo de arrepentimiento por el resto de su vida. Durante la guerra, en el punto álgido de la embestida del enemigo y a las sombras de la derrota, Golda Meir resistió la presión del ejército y del ministro de Defensa Moshe Dayan para desplegar el arsenal nuclear secreto de Israel contra Egipto. Chaim Herzog, el sexto presidente de Israel, recordó a Meir como la dirigente que no tuvo problemas para tomar decisiones. Una vez que comenzó la guerra mostró una gran fuerza de carácter y una enorme compostura. Su inflexibilidad demostró ser una gran ventaja en la guerra. Usó el sentido común para tomar decisiones militares, a menudo oponiéndose a las decisiones tomadas por militares de toda la vida. Y sus decisiones generalmente eran correctas. Ella negoció con el secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, convenciendo al gobierno de Estados Unidos de enviar por aire suministros militares cruciales a la fuerza de Israel. La guerra terminó con 2.656 soldados israelíes muertos y 7.250 heridos. A pesar de la victoria final sobre las fuerzas árabes, la guerra provocó el colapso de la autoconfianza de Israel posterior
a 1967 y muchos israelíes la percibieron como un punto de ruptura existencial. Aunque la Comisión de Investigación de Agranat culpó de la guerra al ejército y la inteligencia militar, despejando al escalafón político de cualquier responsabilidad directa por el fracaso, en abril de 1974, Golda Meir renunció al cargo de primer ministro y a la Knesset. Después de presidir los acuerdos de separación de las fuerzas entre Israel, Siria y Egipto, sentando así un precedente para un futuro compromiso territorial, Meir se retira a la vida privada y a escribir sus memorias. Golda Meir falleció el 8 de diciembre de 1978 sin haber solicitado ningún elogio y que ninguna institución llevara su nombre. Muchos líderes, señaló el presidente Richard Nixon, llegaron a la cima por la fuerza de la ambición personal. Buscan poder porque quieren poder. No Golda Meir. Toda su vida simplemente se dispuso a hacer un trabajo, cualquiera que fuera, y derramó en él cada onza de energía y dedicación que pudo reunir. Dios cuide de su alma. Shalom a todos.